Dicen que la adolescencia puede llegar a ser una de las etapas más difíciles de nuestros hijos y que solo podemos sobrevivir a ella con mano dura, mucha rigidez y cero tolerancia. Pero estoy aquí para mostrarte que es totalmente posible tener mayor conexión y cercanía con tus hijos manteniendo una comunicación asertiva y sin necesidad de ser punitivos o permisivos. Mi nombre es Adriana, soy life coach, educadora de familias, mamá, esposa, empresaria y en este podcast encontrarás las herramientas necesarias para que aprendas a disfrutar la adolescencia de tus hijos con más amor, cercanía, firmeza y respeto al mismo tiempo. Y en el episodio de hoy nos acompaña César Molina. César es speaker internacional y educador, especialista en inteligencia emocional con 22 años de experiencia en educación, creador de la comunidad de padres conscientes más grande de Latinoamérica. Su propósito es ayudar a muchas familias a construir relaciones sanas con sus hijos para convivir en armonía a través de la confianza y el amor. César está hoy en el podcast. César, bienvenidísimo a mi podcast. No te alcanzas a imaginar la alegría que me da tenerte aquí. Estaba que te invitaba hace rato, te cuento. Muchas gracias por invitarme y bueno, feliz de estar aquí hoy contigo y bueno, muy contento de ver qué sigue ahora con este podcast. Bueno, este episodio yo quiero contarte que yo quise hacer este episodio porque me he encontrado, o las personas que tienen niños pequeños, te digo 6, 7 años o 4, 5 años, cuando se dan cuenta de lo que yo hago, me dicen, ay, bueno, en unos años te busco. Ah, bueno, cuando mi niño esté por ahí en los 14, 15, te busco. Y yo por dentro es como que empieza de una vez, pero bueno, cada quien en su proceso. Entonces pensé en ti en este episodio, pues claramente, pues como lo dice en el intro, tú no solamente eres mentor de familias, también te dedicas a esto, trabajas con familias con hijos adolescentes, sino que también eres papá, que tienes un niño, ¿verdad? Que está entrando a la adolescencia o ya entró, ¿cómo está? Mi hijo tiene 11 años y está en la preadolescencia. De hecho, Plena ahorita te cuento preadolescencia. una historia de cuando me di cuenta que él era preadolescente. Es hasta chistoso lo que te voy a contar ahora. Entonces, claro, por eso yo pensé en ti, yo dije, bueno, César, que es el experto que lleva tantos años trabajando con adolescentes y ahora ya está viviendo también la preadolescencia de su propio hijo, que no es lo mismo vivirlo desde aquí como papá, que también haber estado con tantos adolescentes. Empiézanos contando, ¿cómo te diste cuenta entonces que tu hijo entró a la preadolescencia? Mira, gracias. Lo que tú dijiste es muy cierto. La gente a veces cuando tiene niños pequeños como tú dices, 5 o 6, ¿verdad? A mí también me han dicho, en unos Ujú. añitos nos vemos. Yo siempre respondo, no, veámonos ya, porque es que cuando menos piensen tu hijo es preadolescente. ¿Cómo así? Es que la gente no sabe a qué edad arranca la preadolescencia. Ujú. Entonces, una vez estaba yo haciendo un live, Ujú. pues me ha encantado toda esta pandemia, cuando estuvo pandemia y ahora pues me la he pasado haciendo lives. Y estaba yo en un pleno live y estaba hablando yo de preadolescencia, adolescencia y posadolescencia. Mi hijo en ese momento tenía 9 años. Y entonces yo estaba contando en el live, en directo, pues cuando arrancaba la preadolescencia, que arrancaba a los 9 años. Entonces yo hablé y hablé y hablé. Cuando se me acerca mi hijo, en pleno live se atravesó y se hizo acá y me dijo al oído, yo ya soy preadolescente. Y yo lo miré y yo seguí. Y claro, yo no, yo no había caído en cuenta yo que mi hijo ya era preadolescente. Cuando termino el live, lo siento y le digo, claro, tú ya eres un preadolescente. O sea, yo no había caído en cuenta, pues sí tengo un niño acá en la casa y trabajo en esto todo el tiempo, pero no había caído en cuenta que tú ya lo eras. De hecho, eso me abrió una autopista gigante porque empecé a llamar a todos los papás de los amiguitos del colegio de él, que tenían 9 años, a decirle, hey, tu hijo ya es preadolescente, ¿qué estás pensando? ¿Cuáles son tus expectativas? Mira que aquí estoy yo. Entonces, es importante saber que todos estos temas, no solo por hablar de adolescentes, los papás tienen que esperar a la adolescencia. Tuve hace Ujú. poco una familia ecuatoriana que vive en Miami hace más de 20 años y sus hijas tienen 6 y 3 años. Y el papá me contrató para hacerle la mentoría familiar, aún sabiendo que digamos que mi fuerte es la adolescencia. Me dijo, no, pero yo quiero prepararme desde ya para cuando mi hija llegue a ese momento y no me vaya a coger de sorpresa. Es Eso súper es lo ideal. previsivo, ¿sí? Súper previsivo. De hecho, la mentoría, claro, entonces, ¿qué hice yo? Como era más pequeña la niña, yo bajé el nivel de algunas cosas que hablaban, por ejemplo, cuando se hablan de riesgos, que la droga y tal, pues, ¿para qué le iba a hablar de eso todavía a él?
si no es tan necesario. Entonces lo que yo hice fue convertir algunas cosas un poco más para esas edades. Pero sí, yo me Claro, di cuenta a los 9 años de mi hijo, porque lo sé, pero no lo había entendido, era para él. Claro, porque uno termina a veces es claro. como para todo el mundo ahora, yo te digo que yo he practicado todo lo que sé con mi hijo. O sea, yo todo lo que he aprendido de tantos años, he tenido la oportunidad de probarlo con mi hijo. El efecto Sí, Pigmalión, bueno, una cantidad de cosas las he probado con él. yo creo que uno de papá no se da cuenta porque uno no los deja de ver pequeñitos, ¿cierto? Los que están Sí, fuera sí dicen como que lo ven y, uy, cómo está de grande tu niño, y uno lo voltea a mirar y, de hecho, no sé si te ha pasado, a mí me pasa mucho que cuando veo los compañeros, uno ve a los compañeros de los hijos grandes y luego uno cae en cuenta, y verdad que mi hijo es de la misma edad. No sé si te ha pasado eso. sí, me pasó en estos días, por ejemplo, cuando el mejor amiguito de él es un grandote, ¿no? Y yo le dije, uy, le cambió la voz a Mateo. O sea, esa no es la voz de Mateo. Entonces me dice mi hijo, me dice, a mí también me ha cambiado, papá. Y yo le dije, ay, ¿será que sí? Mío, sí. Sino que observa y verás, papá, por ejemplo, audios míos con mi vocecita de antes. Y entonces yo dije, ay, ok. Con mi hijo tengo esa facilidad de hablar de muchos de estos temas, ¿no? Pero como él ha crecido viéndome en esto, entonces él me toca temas así, y yo también. De hecho, me la llevo muy bien con los amigos de él, Ujú. ¿sí? Y los amigos de él le dicen, tan bacano tu papá, me gustaría que mi papá fuera como ese papá tuyo. Entonces yo estoy pendiente de eso, la voz, que le cambió la voz al amigo, claro, pero también le está cambiando la voz al mío también, ¿sí? Te quería preguntar precisamente eso porque, bueno, tu niño tiene la fortuna de que, claro, tiene un papá que ya ha estudiado sí, todo el tema de crianza, se dedica a eso. Entonces yo creo que es muy diferente un papá así, que por lo menos cuando mi hija pasó por su preadolescencia y su adolescencia, yo no tenía ni idea de nada. Sí hice algunas cosas diferentes, más por tema intuitivo, por cómo fue mi adolescencia, que por haber estudiado. Pero, ¿cómo es un papá viviendo la preadolescencia de su hijo con ciertas herramientas? Sí, Cómo ha sido genial. ese crecimiento de tu niño contigo? Sí, es genial porque sabes que tengo que vivir, no puedo vivir en automático, Ujú, ¿sí? Entonces mi conciencia, todo el tiempo está en juego, ¿sí? Porque también me equivoco, ¿sí? claro. Porque de venir a decir ahorita, no, es que, no, yo también me equivoco y lo hago, pero tengo una gran diferencia y es que si me equivoco, a los pocos segundos, pues pucha, la acabo de embarrar. O sea, tengo ese freno de mano como en la bicicleta de decir, pues pucha, acabo de hacer una cosa que no debo hacer y tengo que retrocederme a convertirla en lo que yo enseño y en lo que yo sé. Entonces, Ujú, soy un padre que todo el tiempo está muy conectado con lo que estoy haciendo con mi hijo, ¿sí? Y que lo que esté predicando realmente lo esté haciendo para ser coherente. sí, Yo debo ser coherente. Entonces, si a veces mi hijo, por ejemplo, le meten alguna situación en el colegio, yo siempre lo siento y le digo, bueno, primero tú sabes que para no fortuna tuya, todos tus papás de tus amigos saben qué hago yo, ¿cierto? ujú, Si tú estás metido en un escándalo o estás metido en algo que no está bien, pues siempre primero van a decir, oiga, y ahí estaba el hijo del mentor. ¿Cómo así? Entonces siempre, pues no es que le quiera poner yo un maletín y un peso a mi hijo en su espalda, pero claro que sí llevamos un peso allí de esa figura que soy yo frente a los demás y esa figura que soy yo frente a él. Entonces yo creo que si tú me preguntas cómo ha sido esto, ha sido muy bonito porque aunque me equivoco, tengo la facilidad de decirle a él, me equivoqué, gordo, la embarré ahorita. Yo sé que, porque una más pequeña una vez me dijo, ah, papá, pero tú dices no sé qué cosa allí y tú no lo aplicas conmigo. Recuerdo cuando recién empecé, que sí, estaba más pequeño, te estoy hablando hace 4 años cuando me lancé a esto, pues tenía 8 años, 9, 10, 11, 7 años. Y un día me dijo, ay, papá, pero usted dice un poco de cosas ahí en ese live, pero no las hace conmigo. Algunas cositas en ese entonces no recuerdo qué era. Entonces, estar muy en el presente. De hecho, te digo que yo soy un papá desde antes de ser papá. ¿Cómo así? Cuando yo hacía las convivencias escolares con los chicos, yo no tenía hijos todavía, no tenía hijo todavía, estoy hablando hace muchos años, yo escuchaba las historias de los adolescentes y yo decía, cuando llegaba a la casa donde la mamá de mi hijo, yo llegaba a la casa y le decía a ella, cuando tengamos un hijo, no podemos hacer esto, porque nos va a pasar factura en la adolescencia. Te estoy hablando que mi hijo ni estaba en planes. ¿Sí? O sea que yo ya era un papá desde mucho antes. Yo ya venía pensando
qué un ejemplo. podía pasar cuando yo tuviera un hijo y cómo todas esas historias que yo había escuchado, cómo iban a ser importantes para mí, para crecer como un papá consciente de saber que si yo hago esto, lo voy a perjudicar más adelante a él. Mira que Ese acabas de es decir un algo, proceso no, fuerte. y acabas de decir algo súper interesante que yo creo que es la clave de por qué quise grabar este episodio, porque los papás piensan que el tema de la primera infancia está completamente alejado de la preadolescencia y de la adolescencia. No, siento yo que muchos papás y muchas mamás no han entendido que es una cadenita, que todo va ligado, que lo que vivieron de bebecitos va ligado con su primera infancia, lo de su primera infancia con la preadolescencia a la adolescencia y de ahí a la vida adulta. Todo está absolutamente amarrado, ¿cierto? Te pasa factura. Mira, yo siempre le digo a los papás, en la adolescencia te pasan todas las facturas de todo lo que pasó en la primera infancia. Y no solo en la primera infancia, sino desde el momento en que mamá, en que el espermatozoide llega al óvulo y se fecunda, ahí ya empezó como cuando tú te montas un taxi, tú te Sí, montas un taxi o a un Uber, pues, y él prende un aparatico que pues, en los taxis se llama taxímetro y en los Uber no sé cómo se llamará. Y desde ahí ya empezó a rodar esto. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que pase, inclusive con tu hijo desde el estómago, ya va a repercutir en la adolescencia. En la adolescencia es como, yo quisiera explicar, no sé si va en el tema, pero yo quisiera explicar un poquito cómo es este tema de la preadolescencia, adolescencia y posadolescencia, interpretándolo desde la compra de una casa. No sé ok. si me dejas explicar eso. No, dale, dale. ¿Sí? Porque es que últimamente lo he estado explicando porque me pareció chévere un día que me puse como a tratar de unir, y yo dije, sí, es muy parecido. Cuando tú compras una casa en planos, ¿sí? Vas a comprar una casa en planos, entonces, bueno, tú miras pues los planos, que es como cuando estás planeando tener a tu hijo, ¿sí? No, no toda la familia lo hace. Yo, por ejemplo, nuestro hijo es planeado, o sea, Simón es un niño planeado totalmente, o sea, desde exámenes, desde qué va a pasar económicamente, calculadora y tal, o sea, yo hice eso. Mucha gente no lo Ok. hace, deberían hacerlo. Calculadora, qué va a pasar, cómo serán los gastos, o todo, para decir sí, sí, porque fue una reunión de, bueno, que ya llevamos 3 años de casa, 3 años de novios, 3 años de casados, ¿no era que ya es un buen momento? No, pues que sí, yo también quiero. Entonces empezamos a planear. Entonces, listo, compras tu casa en planos. Resulta que, bueno, empieza todo el tema y resulta que cuando tu hijo se hace adolescente, es como cuando te entregan a ti una casa, la casa, pero en obra, están construyéndola. O sea, le están poniendo los cimientos, el cemento. Entonces tú vas a los 3 meses a ver cómo va la construcción y cómo te encuentras ese sitio allá. Todo tirado, la pala por allá, los bultos de cemento acá. O sea, uno no quiere estar allí. Esa es la mente de un adolescente. Está así, súper desordenada. Ujú. El niño era el que estaba en plano, bien bonito, y que uno está todo feliz pidiendo el préstamo y todo es muy bonito. Ese es el niño. Pero el adolescente es cuando ya están construyendo eso y están revolcando todo. Luego llega la posadolescencia, que la gente tampoco la conoce, y la Ujú. posadolescencia llega a los 18 años. A nosotros Ujú. nos decían que ya éramos adultos, no es cierto, cognitivamente no es cierto. A los 18 arranca la etapa de la posadolescencia, que son 4 añitos, ¿sí? Hasta los 22 que se vuelven adultos. En esos 4 años, haz de cuenta que entonces ya te entregaron la casa ahora sí, en obra bris, le han Ujú. puesto el piso y le han puesto el techo, pero sigue ya el enchape, la pintura, ¿sí? Vas a poner bien bonito los baños, vas a poner bonito los cajones, toda la parte bonita es en esos 4 años. O sea que en esos 4 años es que se pule, son los últimos detalles para pulir ese adulto. Entonces yo a la familia les explico eso, ¿sí? ¿Cómo lo asemejo hacia una compra de una casa? ¿Y por qué lo hice así? Porque la gente no sabe que en la adolescencia es un desorden tremendo que su hijo tiene. O sea, es inevitable. O Sí, sea, por allá adentro están todos los cables, o sea, todo lo que estaba de niño súper organizado, en esta etapa se desorganiza de una manera y los papás no entienden esto. Por eso es que desde muy pequeñitos, los papás, de que sus hijos son pequeños, los papás tienen que empezarse a preparar para esta etapa. claro No que sí. solo se tienen que preparar los Me chicos, sino encantó los esa papás. metáfora. Me encantó esa metáfora. La fui imaginando y claro, ¿Viste? ¿Viste? total. Esa nadie me la dijo. O sea, y de hecho yo nunca he comprado una casa en planos, pero yo quise como poderle mostrar a las personas de una manera un poco más, eh, como así, más, que lo pudieran palpar, así como tú. Sé que te Ujú. fuiste imaginando, ay, pucha, te Imaginándome. fuiste imaginando, ay, sí, así es eso, Sí, está es buena.
es duro, pero hay que entenderlo así. Ahorita hablabas de prepararnos, ¿sí? Y también sabemos que hay unos cambios. Todos sabemos que en la adolescencia hay unos cambios, hay algunos que conocen los más comunes, los cambios físicos son los más evidentes. ¿En qué momento empezamos a ver esos cambios, no solamente físicos, sino el tema de la conducta? ¿Cuándo empezamos a ver esos cambios en la conducta de nuestro hijo que ya no se ve tan infantil, sino que empieza en ese proceso de la adolescencia como que ya no quiero ser tan niño, ya no me gusta hacer parecerme a mi papá, ya estoy buscando mi independencia, ya no me gusta que me digan cosas, ya no le creo tanto a mi papá? ¿En qué momento? Yo sé que para cada niño es diferente, pero un promedio, ¿en qué edad podemos empezar a ver esos cambios? Sí, sí, entre los 8 y 9 años. O sea, mira que alguna vez una señora me dijo algo tan real, y yo también me lo dijo y yo lo sentí, pues todavía mi hijo no ha llegado allí, pero yo dije, pucha, y yo le creo. Y era que que su hija, cuando cumplió los 12 y sopló la vela del pastel, de la torta, dijo, desde ese día todo cambió, ¿sí? Pero yo pienso que no cambió ese día, No, ya seguramente venía sí. cambiando, Ujú. ¿sí? Eh, ¿Cómo identifiqué yo que mi hijo, pues primero porque ya sabía pues todo esto que iba a pasar, pero aún así uno metido en el rollo, mira que fue mi hijo el que me dijo que ya era preadolescente, uno ya empieza a ver o yo empiezo a ver que mi hijo ya me hace otro tipo de preguntas, que mi hijo sí ya quiere ser como más autónomo, que mi hijo ya me dice cosas que como más profundas de lo que antes me decía, como que uno lo siente que está analizando las cosas de otra manera. Yo recuerdo que yo tengo un video grabado cuando mi hijo tenía 9 años y o 8, no recuerdo si tenía 8 o 9, y yo le dije, ven, siempre le digo a él, en algún momento ya no vas a querer andar conmigo porque, y no por mal, no porque yo no sea un papá bacano, sino porque vas a querer estar más con tus amigos. Entonces él me dijo, no, eso nunca va a pasar, papá. Yo le entonces hagamos un video, estamos en un centro comercial. Vamos a hacer un video donde tú vas a grabar que no vas a cambiar conmigo. Y cada que tú cambies, te vas a sacar el videito. Vea, usted había dicho que no iba a cambiar. Entonces él se ofreció para el video, hicimos un videito. Entonces decía, no, papá, yo no voy a cambiar porque. Y todavía me lo dice, aún con 11 años me dice, no, papi, yo, porque es que tú eres un papá moderno y a mí me parece chévere andar contigo. Bueno, eso es parte, no sé si de esta charla, pero entre más moderno seas como papá, más van a querer seguir andando contigo, aún llegando a esas instancias donde se supone que no van a querer andar contigo. Eso también está mandado a recoger porque sí depende mucho de la conexión que has tenido con tu hijo. Él va a Sí. querer seguir andando contigo, no importa si tiene 14, si tiene 15, siempre y cuando tú estés a la moda. La música de ellos, te metas en el cuento, converses con los amigos, te metas a jugar fútbol con los amigos. O sea, yo tengo muy claro todo eso, pero la pregunta para no desviarme, porque lo que te decía siempre es que yo hablo mucho, es que más o menos entre los 8 y 9 años, tú ya empiezas a ver como un señorito ahí, un señor, ya un señor como en el caso no es que es hombre, tú ya empiezas a ver un señor ahí que te hace unas preguntas como, esa pregunta está un poquito más profunda. Desde ahí tú ya empiezas a notar ese cambio, entre los 8 y los 9 años. César, ¿cómo se prepara un papá? O sea, ahorita dijiste algo muy válido que dices un papá moderno. Pues puede que para algunas personas ese término no sea tan claro, ¿sí? Pero te entendí cuando dijiste escuchar su música, claro, estar como a la vanguardia de lo que yo sé. Y me parece sumamente importante y creo yo, y ahorita hablamos un poco de cómo se puede preparar un papá, de por lo menos estar al día en el tema de tecnología, me parece vital. O sea, los niños no pueden, los adolescentes no pueden saber más que uno y así le toque y le cueste un poquito a uno y uno dice, madre, ¿cómo es esto? ¿O cómo es este videojuego? ¿O no lo entiendo? Tiene que estar a uno allí pendiente, pues porque si no, nos llevan por delante. Siento yo que eso es una de las cosas en las que uno se tiene que preparar. Bueno, ¿qué música está escuchando ahora? ¿Cuáles son las letras? ¿Por qué le gusta? No es solamente la escucho, la critico y digo eso tan feo que estás escuchando, y no, ¿por qué le gusta? ¿Qué le atrae? Pero ¿cómo se puede preparar un papá para esa preadolescencia y esa adolescencia de sus hijos? Yo tengo una frase, siempre en mis escuelas de padres, siempre hablo desde una frase que escuché alguna vez, se la escuché a Jordi Rosado. Jordi Rosado es un presentador mexicano que Okay. nadie sabe que el man también trabaja con adolescentes, porque tuvo una historia, no sé si tú la escuchaste, una Sí, historia que sí. lo llevó a eso, muy chévere. Me gustó a través una conferencia TED que él dio en Ok. Yucatán, creo, me encantó, y a través de esa conferencia yo adopté esa frase que es, para criar hijos de hoy hay que ser un padre de hoy. Cuando yo hablo de ser un padre de hoy y moderno, no me refiero a la ropa que me pongan.
No, me refiero a lo que tú dijiste, estar a la vanguardia, por ejemplo, los nombres de los juegos, qué es ese juego. De hecho, esos mismos te pueden contar. Ujú, El tema de la música, no criticar la música, sino es llevarlos a la reflexión de por qué escuchas eso. O sea, esa ujú, música, ¿por qué te gusta? ¿Qué te gusta de no? Que, por ejemplo, yo siempre he pensado que los chicos no se fijan mucho en la letra, más nosotros, ellos casi no, ellos les gusta hacer el ritmo y la moda. El tema de los youtubers, ¿cuáles son? Sentate con un youtuber, conocelos. A veces son aburridos y a veces son chéveres. Eh, es eso, es meterte en, entonces si está con los amiguitos, entonces vos métete ahí en la onda de los amigos, yo me meto, yo voy al colegio de mi hijo a hacer alguna cosa y el salón está cerquita a la secretaría y los ujú, amiguitos de él me gritan, te amo, me gritan cosas, yo digo, pero es porque yo cuando estoy con ellos y los voy a llevar a un partido, por ejemplo, yo a veces me ofrezco, le digo, yo voy a llevar a mi hijo al partido, y yo te llevo a tu hijo. Entonces yo les converso, hey, ¿qué? ¿Cómo va todo? Y tal. Yo les hablo mucho a mi hijo y a los amigos. Ese es eso, es un papá que aunque tiene 45 años, es un papá que no le da pena a su hijo mostrarlo. Sí, a mi hijo no le da pena mostrar a su papá porque su papá es un man que sabe relacionarse con sus amigos, con las con su personas de su entorno. edad. Ujú, Entonces, a eso me refiero yo, a la modernidad de lo que tú dices. Por ejemplo, un papá, ¿cómo es posible que un papá no sepa que si no tenga Instagram? ujú, Sí, se quedó en Facebook, no tenga Instagram, no sepa qué es un Snapchat y no sepa qué es un TikTok. Si tu hijo, por ejemplo, y aprovechando este podcast, a los 13 años, tu hijo ya puede tener redes sociales y celular. Antes no. Pero tú eres el community manager de tu hijo. Es ujú, decir, que tu hijo no puede montar una imagen a su Instagram si no ha sido revisada por ti. Así de sencillo es. Si tu hijo quiere tener redes sociales, sus papás tienen que estar involucrados. Y si el papá no sabe de Instagram, y si el papá no sabe de TikTok, ¿cómo va a manejar, cómo va a ayudarle a manejar esas plataformas? ¿Ves? A eso me refiero yo con la modernidad. Muchos papás de mi edad, o sea, súper atrasados. Yo les digo, vení, pues, están en la abogada con esto, porque es que ni siquiera te quedaste en Facebook. O sea, sí, ujú, yo también tengo Facebook, pero yo sé que mi plataforma líder para mí, por ejemplo, es Instagram. En el caso tuyo, por ejemplo, que le hablas tanto a los chicos, pues es TikTok, pero es eso, es ponerse en la sintonía y recordar mucho. Yo siempre hablo con los papás, les digo, la empatía, pero es esa empatía de, es que yo también fui un joven como tú, ¿sí? ujú, Cuéntale historias y ujú, acuérdate cómo eras tú también. Por ejemplo, mi papá no está así como soy yo, o sea, mi papá está un poco más alejado, trabajaba, yo trabajo, pero estoy muy ahí con él, ¿sí? Y lo acompaño y le hablo. Mi papá no me hablaba tanto, me hablaba más mi mamá, pero los dos trabajaban. Entonces es como coger eso que vos, es como ser ese papá que no tuviste, ¿sí? Serlo ahora. Esa ha sido mi filosofía. Yo no quiero ser como mi papá en algunas cosas sin decir que fue mal papá, fue un buen papá, pero no sabían cómo compartir más con, yo no sabía, no tenía esa información que tenemos nosotros. De la ujú. conexión para mí es lo más importante entre un padre y un adolescente, o un Mira, preadolescente, o un niño. es súper importante el tema de la conexión y mira que al haber tenido tú esa conexión con tu hijo, es lo que te ayuda a tener la relación que tienen ustedes dos ahorita, si no, no tendrían esa relación. Entonces, digamos que parte de la preparación, ahorita hablaste pues de estar a la vanguardia, de entender, de estar como en su entorno, entender su entorno. Y el tema de la conexión también es dejar de ser esos papás que solamente, nosotros no estamos aquí solamente para sermonearlos, para castigarlos, porque hace eso, porque siento yo que hay un punto cuando están pequeñitos, ¿sí? Nosotros les celebramos todos los errores, ¿cierto? Se cayó y se paró, dio 3 pasos, se cayó y todos, ¡ay, bravo! Empezamos, pero llega un momento en que cualquier error que comete mejor dicho, ese regaño, el castigo, el grito, ¿pero por qué? Si botó inclusive el jugo en la mesa, eso es algo que yo digo mucho porque a mí me pasaba, yo no podía botar el jugo en la mesa porque tenía mi regaño fijo, y más si acababan de cambiar el mantel, eso era, y fijo lo botaba yo. Entonces, dejamos de celebrarles esos errores y nos convertimos en papás regañones. Ahí, ¿cómo vamos a tener conexión? Entonces, si nos está escuchando en este momento una mamá o un papá que de repente su hijo, su hija tiene 5 6 7 años, empecemos a generar esa conexión, a tener más diálogo. ¿Cómo lo pueden hacer? Mira que en eso ya leí algo tan chévere. Nosotros en este medio, pues terminamos leyendo a muchas otras personas también, ¿no? Sí. Porque pues la humildad que tenemos que tener nosotros como mentores es esa, ¿no? De tener la apertura de escuchar a otros. Y yo me atrevo a escuchar a mucha gente y me gusta mucho. Y decía alguien que
que antes de la adolescencia éramos esos papás que tú estás diciendo a veces, pero que a partir de la adolescencia éramos ya más guías, ¿sí? Ujú, Ya el regaño y es esa conversación. Cómo poder tener esas conversaciones desde muy pequeños es primero hablando muy claro de todos los temas. A mí me preguntaron, ¿cuándo fue la primera vez que le hablaste de sexualidad a tu hijo? Yo a los 8 años. A los 8, sí, a los 8 años empecé porque él estaba viendo un programa que yo me estaba viendo con él y yo me descuidé un momentico porque estaba haciendo una cosa y resulta que nos estábamos viendo Los Años Maravillosos. Yo siempre cuento esto, a él le da risa. Estábamos viendo Los Años Maravillosos en YouTube, es una serie de mi época, pero se la mostramos una vez, le encantó. Y entonces él estaba viendo y resulta que el capítulo arrancó y de esas cosas que yo dije, uy, en este capítulo, no sé por qué, porque uno a veces no se acuerda ni cuál es el capítulo. Yo dije, en ese capítulo pasa algo que, bueno, yo seguí en mi computador y él estaba allá y yo dije, cuando pase eso, mi hijo va a parar la película y se va a venir a la serie y se va a venir a preguntarme. Y era que en ese momento estaban los chicos ya como de 13 años o 14 y entonces están hablando de la virginidad. Entonces, que no sé qué, te le dice Paul era el mejor amigo de Kevin, le dice, pero es que yo soy virgen. Entonces yo dije, ahí este man, mi hijo, va a parar la serie y va a venir a preguntarme, ¿qué es ser virgen? ujú, Y a partir, preciso, él paró y de una papá, ¿qué es ser virgen? Paul le está diciendo a Kevin que es virgen. Entonces desde ahí yo dije, listo, llegó el momento, sentémonos. Y empezamos a hablar. Entonces, establecer esas conversaciones. Es que nosotros, cuando éramos niños, Adriana, no sé si te pasaba, nosotros no podíamos participar de muchas conversaciones. ujú. Nuestros padres no, esto es una conversación de adultos, usted no tiene por qué hablar, usted ve con los niños, ve, sí, pero uno sí terminaba presenciando muchas conversaciones, lo que uno no participaba. Uno Hoy ponía lo que cuidado. hacemos, uno ponía cuidado, ¿sí? Hoy lo que hacemos es venir, conversemos, ¿sí? Entonces, yo pienso que lo primero que uno debe hacer como papá consciente, que es como mi movimiento de padres conscientes, es conversar, conversar, conversar. Muchas conversaciones con tu hijo. Anteayer estuve en una escuela de padres del colegio de mi hijo. Me encanta ir a las escuelas de padres, así yo las dicte también, pero me encanta porque allá gano otras cosas yo, o sea, absorbo otras. Y hablaban de dilemas morales, los dilemas morales. Y eran esas, ¿qué harías y tal persona? Me parece una barraquera verlo desde ese punto de vista, es cómo ponernos en el contexto de algo que de pronto no ha pasado acá, ¿sí? Y bueno, tal fulano hizo esto, Marianita, hizo esta. ¿Tú qué piensas de esto? Ujú, Entonces, es llevarlo mucho a los chicos desde muy pequeños a esa reflexión. Más que decirle ¿ves? Yo te dije que te ibas a caer, es, bueno, listo, te caíste. ¿Qué aprendiste de eso? O sea, ¿qué puedes aprender ahora? ¿Volverías a hacer lo mismo? Es que él te diga, no, papá, yo no voy a hacer eso, tú sí me dijiste. Pero no tanto para ganarme el crédito yo de que yo le dije no, sino, bueno, sí. ¿qué aprendiste? ¿Por qué no lo volverías a hacer? Entonces, no, porque ya sentí lo que es caerme y golpearme tal parte, eso me dolió mucho y no quisiera que me vuelva a pasar. Pero para eso hay que prepararse, yo como papá y como mamá. Ahorita me vas a preguntar sobre cómo se preparan. Sí. ¿Sí? Mira que quería preguntarte también, sabemos que van a haber cambios, ¿cierto? Físicos, emocionales, de comportamientos. ¿Tú hablaste o recomiendas a los papás que le hablen a sus hijos, así como le puedes hablar a tu hijo, decirle, mira, te va a empezar a cambiar la voz, de pronto se te va a ir un gallito y te va a dar pena, la voz te va a sonar chistosa, pero eso es un proceso, te van a empezar a salir vellitos. Así como le puedes empezar a hablar de esos cambios físicos, ¿tú le has hablado o recomiendas a los papás que hablen también de cómo se van a empezar a sentir? Mira, ¿por qué te lo digo? Mira, tuve una niña con la que trabajé, una chica de 13 años, ella misma le dijo a la mamá, yo quiero ir a tener alguna mentoría, porque ella decía, yo ahorita me siento rara, ahorita estoy sintiendo que me da pena todo, ahorita estoy sintiendo que ya no quiero jugar. O sea, ella misma se sentía rara y no entendía qué era lo que estaba pasando. Entonces, en las mentorías que yo tuve con ella, le expliqué, le dije, mira, te estás entrando a la adolescencia, pasa esto, en tu cerebro pasa esto, pero ella se encontraba muy angustiada, pero son muy poquitos los adolescentes que caen en cuenta de esos cambios. Entonces, sí es bueno también que los papás aprendan cuáles son esos cambios y le hablen a su adolescente cómo se van a empezar a sentir. Sí, de hecho lo dijiste, acabaste de decirlo. Primero los papás tienen que aprender cuáles son los cambios, porque no lo saben, o sea, Ujú. los olvidaron. De hecho, veo muchos papás que se olvidaron de que fueron adolescentes. Sí. Sí, entonces me ha pasado que fulano, conozco tal persona que conocí de adolescente
y ahora le estoy haciendo mentoría a su hijo y entonces me doy cuenta que el hijo es de tal forma y yo digo, pienso entre mí, si el papá era igual, si yo lo igualito. conocí, igualito, pero entonces el papá se olvidó. Sí. Entonces, como se olvidó de que él fue eso, entonces, mira que cuando a mí me pasó algo que tiene que ver con esto. Yo desafortunadamente en mi época estudiantil, pues fui agresor en el tema del bullying. De hecho, por eso considero que soy especialista manejando el tema del bullying, porque yo hice parte de ese triángulo, pero yo fui como el malo de la película. Ok. Y a través de ese ser el malo de la película, yo tengo una conferencia que se llama eh, Bullying, una mirada silenciosa, y es una mirada de un bully, o sea, de una persona que hace bullying, o sea, era yo. Es una, es Ujú. una, es una conferencia hecha por mí para la gente, para que entienda un poquito que la problemática no solo es del agredido, ¿sí? Sino también del agresor, también tiene situaciones. Y en un live estaba hablando yo de eso, yo no quería que mi hijo se diera cuenta no quería que se diera cuenta tan rápido, Ujú. yo quería que se diera cuenta ya más grande, yo le iba a contar, Sí. pero cuando él estuviera más grande. Y resulta que me escuchó en el live, tenía 9 años, 8 años, me dijo, uy, papá, ¿cómo así? Explícame. Entonces yo tuve que terminar el live y le expliqué, mi papá, mi amor, yo me pasó esto, yo tuve esta situación. Le expliqué muy bien qué era lo que pasaba conmigo. Entonces, es primero recordar un poco qué pasó contigo y si no lo recuerdas cuando te prepares, ¿sí? En una mentoría contigo o conmigo, prepararte para decir, mira, estos son los cambios que va a tener tu hijo, ta, 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 y empieza a hablar con él de esos cambios. ¿Qué pasa conmigo? Como experiencia propia, que pues como mi hijo ha tenido que escucharme tantas veces hablando con tanta gente, pues yo no he tenido a veces ni que explicarle cosas que él ya escuchó, Ajá. ¿sí? O sea, él ya sabe muchas cosas, por ejemplo, el tema de la música, que yo sé que los chicos no le ponen mucho cuidado a la letra. Entonces, en estos días, en esa escuela de padres, los papás dijeron, los profesores, las psicólogas están diciendo, no, hay que poner mucho cuidado, que la letra que está escuchando el chico y ta, 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 ta. Entonces, yo apenas volví a la casa, me senté con él y le dije, "Ve, vos escuchás esa música, porque últimamente le he dado por escuchar unos corridos mexicanos que andan por ahí como de moda antes, y él es un chico de rock, pero lo vi escuchando eso, entonces le pregunté, ven, Simón, ¿y vos qué escuchás eso? ¿Y qué dice? ¿Qué dice en la letra? Es el mío, es que yo como no le pongo cuidado a la letra. Entonces, a lo que voy es que él ya está escuchando muchas cosas de mí, o sea, no he tenido que a veces sentarme con él para hablar de cosas porque ya las escuchó y me las pregunta rápido, él no se espera, pues. Pero el padre de familia que no está moviéndose en este tema, pues sí tiene que ir empezándole a hablar sobre los CAP. Claro, mi hijo ha escuchado todo eso, los CAP, todo eso lo ha escuchado porque está al lado mío, todo el tiempo está al lado mío mientras está después del colegio. Pero si no fuera así, yo tendría que estar haciendo muchas charlas donde le voy a explicar, va a pasar esto. Por ejemplo, él ahorita le preocupa el tema del acné, no le ha Ujú. salido. Por ahí le salió con un granito pequeñito. Entonces me dijo, no, pues que ya vi otros compañeritos, posiblemente te salga. O puede Ujú. que no, pero entonces si llega ese momento no te vas a sentir. Yo le conté, yo también tuve, me hicieron un tratamiento. Yo ya tengo una amiga dermatóloga a la que le estoy haciendo mentoría familiar y ya le hablé de ello. Mira, ¿qué pasaría si me dijo, no, me lo traes a mí? Yo le ya tengo una, por si llega a pasar, para que te tranquilices, porque yo sé que eso afecta mucho A su la parte de la autoestima. autoestima. A mí me la afectó mucho en esa época, aunque yo como Bastante. yo era el bully, entonces yo lo disimulaba mi tema, pero por dentro estaba, y claro, ese era uno de mis mecanismos de defensa, ser el más agresivo para que nadie se metiera conmigo, ¿sí? Con mis barros y con mis cosas, ¿ves? Entonces sí hay que hablarles desde ya de los cambios que van a tener. Por ejemplo, ahorita empieza este tema, ya empezó este tema en que le gustan o le van a empezar a gustar las niñas y entonces vení, hablemos de eso, papá, ¿me explicas? ¿Y cómo hago para conquistar una niña? Ya ellos han hecho esas preguntas. ¿Qué tengo que hacer, papá? ¿Y tú crees o tú crees que yo le puedo llamar la atención a tal niña? O, sí, ella me está, y tiene 11 años. Yo le digo, todavía no es el momento de tener novia, pero sí le explico, mira, a veces le digo, esta pregunta hácela a tu mamá, hácesela a tu mamá, que es mujer, ¿sí? Y te puede dar también una buena, o sea, yo te doy desde mi punto de vista y ella te puede dar un punto de vista como chica, ¿ves? Claro. Entonces, sí hay que hablar ya, o sea, empezar a hablar con tus hijos. Yo, pues, mi hijo desde muy niño le hemos hablado. O sea, Ujú. te cuento que le hemos hablado claramente de todo. O sea, y creo que eso es un éxito. Sí, es un éxito porque inclusive le desarrollas mucho el tema del lenguaje. Mi hijo ha De que sido él un también niño se muy fuerte, comunique. Ujú. claro, para que él Total, aprenda a comunicarse y aprenda a hablar. Y, total. no, y enseñarle que lo que él diga está bien en el sentido de que él se pueda expresar. ¿Sí? Así lo que esté diciendo de pronto no tenga mucho sentido, pero que dejarlo que hablen y al final uno decirle, mira, esta que diste acá lo puedes acomodar por esto.
es hablar, 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 el diálogo. De hecho, yo Ujú, creo que la situación más compleja que tenemos los padres en Latinoamérica es la comunicación. No tenemos buena comunicación, inclusive utilizamos mucho el sarcasmo, utilizamos mucho, no somos directos. ujú. ¿Sí? Y hoy hay que ser más directos para hablarles a ellos, no con sátiras, con sarcasmo, sino, tengo que decirte esto, es esto. No, Con vea, respeto. usted, sí, mira, usted como que no sé qué, usted como que, porque somos muy así. No, venga, yo estoy viendo esto de ti. Desaprender, pero claro, tenemos que desaprender todo lo que aprendimos de nuestros padres, porque por lo general seguimos repitiendo la Patrones, crianza que nos dieron. claro. Entonces hay que desapegarnos de todo eso para arrancar. Yo siempre le digo a las familias, ya esta familia no es, mi familia es Molina Ramírez, ¿cierto? Y la familia de la mamá de mi hijo es Bolaños Sagredo. Ya esto pasa, o sea, ya es el pasado, ahora es familia Molina Bolaños. Ujú. Entonces la familia Molina Bolaños tiene que adoptar su propia metodología de crianza. Es de la familia Molina Bolaños, no la tiene nadie más. Es ¿Sí? Es de única. nosotros. Esta es la de nosotros. Y la vamos a armar. Se arma a través de lo que trae el papá y a través de lo que Ujú. trae la mamá. Porque pues sí, ahí se traen algunas cosas que pueden ser importantes para la crianza de ahora. Hay unas Así. metodologías que tenían los papás de antes que sirven ahora todavía, algunas, pocas, pero sirven. Entonces las adoptamos a la crianza de hoy, al modelo de crianza que estamos nosotros conformando. César, algo súper importante, bueno, muchas de las cosas que has dicho son súper vitales, pero me llamó mucho la atención y es algo que también yo le repito mucho a los papás, que tú dices, se les olvidaron que fueron adolescentes. Muchos papás y muchas mamás creen que mostrarse o que su hijo sepa quién fue en la adolescencia puede ser un mal ejemplo, pero yo creo que antes nos vuelve un poco más vulnerables y un poco más cercanos a ellos. Yo no digo que les cuenten todo, absolutamente todo, pero sí creo que es una parte vital de esa conexión y de esa cercanía que pueden ser con los adolescentes. Y no quiere decir que yo le voy a contar todas las pilatunas que hice, pero sí acordarme. Lo que tú decías, tuve un amigo que yo decía que era igualito y como que se le olvidó que era adolescente. Entonces creo que también es otra de las estrategias que pueden usar los papás y sabes que eso me ayudó mucho con mi hija, porque tú sabes que yo fui mamá adolescente. Entonces, claro, cuando mi hija llegó a la adolescencia, yo trataba como de acordarme mucho, yo no tenía ni idea de ser mamá, yo seguí lo que mi mamá me decía que tenía que hacer. Pero cuando mi hija llegó a la adolescencia, yo recuerdo que si ella llegaba molesta del colegio y se encerraba, y yo iba a mirar como, yo decía, bueno, cuando yo llegaba molesta del colegio, ¿qué me hubiera gustado que hiciera mi mamá? Entonces yo dije, bueno, en un inicio no me hubiera Excelente gustado que me ejercicio, preguntara. excelente ejercicio. Entonces, claro, yo decía, bueno, en un inicio no me hubiera gustado que se me acercara, entonces voy a esperar. Después me le acerqué, yo le pregunté, ¿llegaste molesta? ¿Te pasó algo? No, yo, ok. Entonces yo me volví y pensaba, bueno, a mí me hubiera gustado que me insistiera. No, a mí no, me hubiera dado pereza que me insistiera. Entonces, así lo hice yo con mi hija, como te digo, yo en ese entonces no sabía nada de crianza respetuosa, ni disciplina positiva, ni nada de eso, pero me funcionó muchísimo. Y puede ser una buena herramienta también para que los papás usen, ¿verdad? Mira, yo pienso que también en el caso, por ejemplo, de que yo fui una persona que hacía bullying y todo esto, Sí. el temor era que él se dé cuenta y entonces él quiera hacerlo. ¿Ves? Ese es como el temor de los papás, ¿no? Entonces, si le cuento esto, ¿qué tal que entonces diga, no, pues que usted como lo hacía, yo también lo hago? Entonces, yo lo que hice fue explicarle, o sea, contarle que yo lo hacía, pero explicarle, decirle, mira, las cosas eran muy distintas. Por ejemplo, Ujú, mi papá en ese momento se acaba de separar de mi mamá y mi papá no era el papá pues que todos los días estaba conmigo. Yo todos los días estoy contigo, ¿sí? ujú, Mi papá no era el de hablarme mucho de todas esas cosas, yo sí soy el de hablar contigo. Mi papá era muy demasiado burletero, yo también, nosotros tenemos buen sentido del humor, pero a veces yo le digo, mira, pero hasta acá porque eso me parece que ya está. Entonces, yo le sí, explicaba a él que yo había sido eso porque digamos que mi entorno en ese momento era muy distinto al entorno que tiene él. Con eso quiero decirle a él que él no necesita ser así como fui yo, ujú, que yo necesitaba llamar la atención, pero él no, porque ujú, yo había sido muy tímido de niño, él no. O sea, tú no has sido tímido, yo era muy tímido, a mí no me dejaban hablar en mi casa, quizás, sí, a ti sí te hemos dejado hablar, o sea, para que él interpretara todo esto de manera de que, no, es que yo no tendría por qué dar eso, porque mi papá ya me está explicando, a mí nunca me explicaron que yo no me podía burlar de alguien. Yo sí te explicaba a ti las consecuencias de hacerlo. Yo te explicaba a ti lo de la empatía, yo te explicaba a ti lo de que si yo
me burlo de un chico porque tiene unas orejas más grandes, pues puede sentirse herido, sí, ¿sí? Desde muy pequeñito, claro, como yo venía rayado con ese tema, desde muy pequeñito yo siempre que veía, cuando uno ha sido así, Adriana, uno identifica cuál es el objetivo militar, es decir, uno sabe cuál es el chico que puede molestar. Uno cogía, entraba a un salón y decía, estos cinco son los míos, ¿sí? Sí, es horrible. En el salón de él, en el colegio de él, había un chico que tiene una situación de que es muy peludito, ¿sí? Y yo siempre cuando lo vi, yo dije, o sea, yo pensé dentro de mí, a ese niño lo van a coger. Entonces yo empecé a contarle a mi hijo, empecé a decirle a mi hijo, ve, ¿qué tal tu amiguito tal, tan chévere que es? Mira que me cae más bien, y los papás también, los papás son buenos amigos míos. Y yo le preguntaba, y mira, ¿a él lo molestan? Entonces me dice, ay, sí, papá. Y yo le, pero tú no, ¿cierto? Porque yo lo veo que es normal. O sea, de hecho, es uno de sus grandes amigos. Sí, es un chico que tiene una condición donde él tiene algo del hombre lobo. No sé si lo has ujú, visto de pronto. Entonces él tiene mucho pelo, sí. pero es un niño con una personalidad arrolladora. Los papás han hecho muy buen, yo lo felicito, cara, han hecho muy buen trabajo porque no están desconociendo que él tiene eso. Y el chico tiene una personalidad y mi hijo ha estado muy con él. Y yo siempre digo, el día que lo moleste, tú vas a estar ahí. Ven, no, no lo molestes porque mi hijo es líder, un líder Ok. positivo. Entonces creo que sí se les puede contar muchas cosas, pero al contarle esas cosas también hay que explicarle el por qué en ese momento yo hacía eso, que no estaba bien, por ejemplo. Sí, creo que ese es un buen, no sé si lo tomaste por el lado que es como mostrarle que yo fui eso, pero no me enorgullece, pero lo fui porque pasaba esto y esto. O sea, Porque ese tomar es el como eso temor que tienen los negativo, padres. voltear eso negativo para educarlo. Claro. Entonces yo pienso que sí se puede contar muchas cosas, ¿sí? Por las que pasaste tú. Por ejemplo, en el caso tuyo, me imagino yo que pudo haber un miedo cuando tu hija se hizo adolescente a que de pronto quedara embarazada también. Pues mira que cuando llegó a la edad en la que yo quedé embarazada, pues Exacto. porque yo a los 15 años yo me sentía grandísima, ¿no? Yo sentía que, mejor dicho, había Ya. cogido el mundo con las manos. Y cuando ella llegó a los 15 años, yo la veía tan chiquita, yo la veía tan niña, yo decía, miércoles, o sea, seguramente mi mamá me veía así, así, a mí así, con razón le dio tan duro cuando yo quedé embarazada. Entonces, sí, claro, el tema, desafortunadamente para mí ese tema del sexo siempre fue muy tabú, entonces para mí no fue fácil hablar con mi hija de eso, de hecho no lo hice, pero sí la llevé a donde un experto, porque yo no me Está sentía bien. con la capacidad, o sea, a mí me daba mucha pena eso, entonces yo dije, no, caminé, me la llevé donde mi ginecólogo de cabecera, le dije, ella ya tiene novio, yo quedé embarazada a los 15, pues el doctor me conoce, háblele usted. Y se la solté al médico y el médico sí le habló sin tapujos. Entonces, no lo hice yo porque no fui capaz, pero sí tomé acción diferente porque claramente yo decía, pues no puedo tapar el sol con un dedo, pues yo también lo hice, a mí también me dieron ganas, yo también tuve mi novio, entonces pues no podemos hacernos los ciegos, que siento que eso nos pasa a muchos papás, que no nos damos cuenta a qué hora crecieron y empezamos, no, mi hijo no. Lo que decía tu niño, no, papá, fresco que yo quiero voy a estar siempre contigo, yo voy a querer estar siempre contigo. Hace poco mi niño pequeño, mi niño tiene 6 años, a él le gusta acostarse en mi cama, entonces él se pasa en las noches, algunas noches. Entonces, una noche de estas que se pasó, yo le digo, ¿y tú hasta cuándo vas a dormir conmigo, hijo? Me dijo, hasta que tenga 80 años, mamá. Entonces, yo le dije, te voy a grabar para cuando estés adolescente. Le dije lo mismo, te voy a grabar cuando estés adolescente, que ya no me quieras ni apapachar, a ver si sigues. Y él me dice, no, yo porque él es muy tierno, yo siempre te voy a apapachar y me abraza y me besa. Y yo, voy a hacer el ejercicio que tú hiciste, lo voy a grabar para Es bueno, mostrárselo. es buen ejercicio. Pero claro, o sea, nos pasa eso porque lo que yo te digo, los vemos muy chiquiticos que, madre, a veces ni nos damos cuenta que ahora se creció esta niña, que ahora se creció este muchacho. Y hablando de eso un poquito, hablemos de las reglas y las normas en el hogar, César. Claramente todos tenemos normas y reglas, cada familia es diferente. Cuando están niños tenemos unas normas y unas reglas. ¿En qué momento cambia eso? En la preadolescencia, en la adolescencia, ¿cómo un papá define eso? Por eso mismo, porque es que a veces ni nos damos cuenta. Yo les he dicho a los papás, hay que prepararse, o sea, no espere a que tu hija te pida un permiso para ir a una fiesta para decir, ay, ¿será que la dejo ir? ¿A qué hora será que le digo que llegue? O sea, sino que anticipémonos, con anticipación decir, bueno, ya la niña se está acercando a los 14, 15, le van a empezar a invitar a las fiestas de 15 de las otras niñas, yo cómo voy a hacer con eso, la voy a dejar ir a todas, hasta qué hora la voy a dejar salir, pero ¿cómo se anticipan a eso, ante esas normas, esas reglas?
que van a tener en el hogar, porque claramente los chicos la necesitan. Pues siempre les recomiendo a las familias tener un manual de convivencia como el del colegio, Ujú, ¿sí? Es un manual de convivencia donde están, mira, yo soy un hombre muy de hábitos bueno, me criaron con normas, reglas, entonces yo tengo como muy en mi mente, de hecho yo no tengo manual, o ok. sea, yo recomiendo una cosa que no tengo yo, pero no la tengo porque en mi casa pues todo está muy claro. O sea, el tema de la dormida, el tema de todo está como muy claro, los horarios, o sea, sin rayar en lo psicorrígido, pero sí está todo como, hay flexibilidad también. Pero lo mejor que se puede hacer, sobre todo, si queremos, vuelvo y te digo, yo porque estoy metido en este rollo, entonces para mí todo es como más fácil hacerlo. Pero una persona que no y que está escuchando por primera vez esto, un manual de convivencia como el del colegio, donde hay unos deberes de los hijos, unos deberes de los padres, hay unas obligaciones de los padres, hay unas obligaciones de los hijos y hay unas normas, ¿sí? Normas que son faltas leves, faltas básicas y faltas graves, ¿sí? Y cada una de estas faltas tiene unas consecuencias. O sea, es armar todo un muñeco, ¿sí? Es como un reglamento interno de trabajo, pues en la empresa, donde uno tiene que tenerlo en un sitio que se vea. Ujú, Y ahí hay muchas cosas que no van a que lo que se hacen es que se modifican. Por ejemplo, si tu hijo dormía, un ejemplo, en semana, tenía 11 años y se acuesta a las 9 de la noche, posiblemente a los 13 tú tienes que subirle a las 9:30 o a las 10. Entonces lo que haces es que corriges ese pedacito allí, cambias el horario. Que si antes, y hay cosas que hay que empezar a meter, entonces por ejemplo el tema de las salidas. O ujú, sea, lo primerito, que es como lo básico, ya debe estar. Sí, los horarios, por ejemplo el tema de las comidas, que se come en el comedor, o sea, depende pues cómo tú tengas la filosofía en tu casa. sí. Y lo que hace es que tú tienes que ir interpretando y decir, bueno, ya ahorita él no me va a pedir permiso para ir a una pijamada, ¿sí? Sino que ya me da permiso es para ir a salir, para salir con Ujú, los amigos. Entonces ahí es cuando tú empiezas a añadir a ese manual nuevas normas que van a empezar a regir. Por ejemplo, ese es claro, el tema de las salidas, de los horarios de salir, cuándo puedes salir, cuándo no. Por ejemplo, que tú le incrementas, como te acabo de decir, la hora en la que se duerme. Eh, yo pienso que esto, cuando tú lo empiezas a escribir, Adriana, se te hace más claro. De ujú, pronto escucharlo acá como que queda Pero cuando tú empiezas a escribir cuáles son las normas de tu casa, ¿sí? Tú empiezas a decir, ah, ok, y empiezas a recordar cuáles es. Los hijos creen que en las casas no hay normas porque no están escritas. sí. Y ellos vienen de un colegio donde saben que tienen un manual escrito. Entonces en las casas, tú le preguntas a un chico, ve, ¿en tu casa hay normas? No, casi no hay normas. Mentiras que sí hay, lo que pasa es que él no las ve. Y el papá cree que las hay. Pero es que no están escritas, mostrámela. Ujú, Porque de pronto es ese papá que hoy tu hijo se acuesta a las 9 y mañana a las 9:30 y pasado mañana a las 10:30 y el jueves a las 11 y el viernes a las 7. O sea, que no tienen algo tan tan claro. estructurado. Ujú, Eso tiene que tener una estructura, pero eso viene desde la niñez. ujú. Por ejemplo, mi hijo se acostumbró a bañarse antes de acostarse, desde niño. Todavía lo hace, o sea, él se baña antes de acostarse. Mira que Entonces, te preguntaba, dime, dime. discúlpame, te preguntaba lo de las normas y las reglas porque a mí me pasó cuando mi hija tuvo su primer novio y lo llevó a la casa, pues yo dije, tengo que tener charla con ella y con él, como que respeten las normas y las reglas de la casa, pues yo sintiéndome pues la más adulta, la más seria. Entonces los senté en la sala los dos, entonces les dije, yo espero que respeten el hogar, que respeten la casa, que sigan las normas, las reglas, toda una conversación. Y bueno, ellos se fueron y ya después mi hija cuando regresó de esa salida me dice, mamá, es que, ¿cuáles normas y cuáles reglas? Y ni yo Claro. las sabía, ni yo sabía, o sea, yo se lo dije porque sentí que era lo que tenía que hacer. Y yo me quedé como pensando, yo, después te las digo, pero mentira, yo tampoco las tenía claras, yo en mí, yo de qué normas y reglas estoy hablando, ¿verdad? O sea, ¿qué le voy a exigir ahora que tiene novio? Porque eso era completamente nuevo para mí, que puede hacerle visita a qué horas, cada cuánto puede salir, yo no tenía Ok. nada de eso claro. Y le Mira, estaba diciendo a él, Adriana, eso que me estás contando me hace retrocederme a mis 19 años. Cuando yo tenía 19 años tenía una noviecita que tenía 16, iba a cumplir 17. Yo ya estaba en la universidad, estaba en el colegio, y yo recuerdo que su mamá y su papá tenían unas normas claras en la casa. Yo no sé si sí, estaban escritas, pero yo sabía que yo no podía ir en semana.
Ok. ¿sí? O sea, yo en semana no podía ir, eso estaba clarísimo. Y que a partir del viernes podía llegar después de las 5 de la tarde, que la chica había hecho tareas, Ujú, ¿sí? Y que me podía quedar hasta las 10 de la noche. Y o sea, y era así, o sea, la señora salía, estábamos en la sala, a las 10 de la noche decía 10 de la noche. Y lo recuerdo muy bien, y recuerdo que no podíamos hacernos visita en el cuarto, o sea, ujú. era en la sala, y la señora salía y hacía sus rondas, ¿sí? Y el señor salía y hacía sus rondas, ¿ok? Entonces, en esa casa, recuerdo muy bien, estamos hablando de tantos años, había unas normas claras que las conocía yo, a mí digamos que se las dijeron a ella, ellos no tuvieron que reunirme a mí. O sea, Ujú, ella me dijo, mira, aquí yo puedo venir a tales horas, solo te puedes quedar o sea, yo ya tenía claro todo. El sábado puedes tener media horita más, o sea, hasta las 10:30, ¿sí? O sea, todo estaba muy cronometrado allá. Mira, ahora que caigo en cuenta, esa familia de verdad era organizada en ese sentido. Entonces, sí tiene que haber en este momento, yo creo que, por ejemplo, yo digo, bueno, mi hijo tiene 11 años y ya dentro de un poquito yo sí voy a construir el manual. O sea, yo creo que ya es un mm, momento, porque mi hijo se ha portado bien, él se va a seguir portando bien, pero digamos que todo ha sido como tan sencillo, pero creo que después de más o menos en estas edades ya tiene que uno empezar a decir, bueno, no vamos a sobra el apuntar esta. manual, no Sí, sobra el sí, no manual. sobra, siempre va a ser de más y siempre va a ser algo muy positivo. Porque es que cuando uno tiene un manual, Adriana, se acaba la legadera. Exacto. Y yo tengo tiempo para ponerte un ejemplo. Sí, dale, claro. Entonces, si tú le dices, por ejemplo, a tu hija, puedes ir a una fiesta por fin de semana, un ejemplo, Ujú, solo a una fiesta. O sea, no es que vas a ir de fiesta el viernes, el sábado, el domingo. Tienes permiso de una fiesta uno de los 3 días, bueno, uno de los 2 días, o viernes o sábado. Listo. Entonces ya sabemos que la norma es que puede asistir a una fiesta el fin de semana si hay, porque puede ser que no haya, pero si hay, puedes asistir a una. El horario de llegada a esa fiesta es a la 1 de la mañana. Digamos que ese es el horario que tú pusiste, 1 de la mañana. La consecuencia por no llegar a la hora que es que el próximo fin de semana no hay fiesta. Así tenga los 15 de tu mejor amiga de toda la vida, no hay. O sea, llegaste tarde el viernes, te quedas sin fiesta. Estoy dando un ejemplo. Te quedas ujú. sin fiesta o por 2 fines de semana, para que le Sí. pongamos un poquito más fuerte. Listo, llega el momento, el viernes están 1 de la mañana, no ha llegado, 1:10 no ha llegado, 1:15 no ha llegado, 1:30 suena el timbre de tu apartamento, porque no deben tener llave. Ujú, Es a la 1:30. Ahora, si tú recoges a tu hijo, pues lo recoges a la 1 y no tienes este problema, ¿no? O sea, yo sería de los que voy y lo recojo, pero bueno, digamos que la persona llega. Entonces llega el chico a la casa, entonces 1:30. Entonces tú abres y tienes dos escenarios. Uno, ¿por qué llegaste hasta ahora? Mira que sos un incumplido, me ya que fallaste a la trasnochado. hora, Ujú, que porque sos un descarado, una descarada, ¿qué te pasa? Ta, 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 ta. Y fuera de eso, te quedas sin 2 fines de semana sin salir, que está en el manual allá, que está escrito colgado allá, ¿sí? Y está la otra que, bueno, 1:30, cuenta, ¿qué pasó? No, papá, es que no te imaginas, mira que es que llegó un ovni a la fiesta donde estábamos y ese ovni me absorbió y por ahí me llamaron esos señores y me hicieron un poco de preguntas y cuando menos pensé estaba aquí a la 1:30 de la mañana. Ah, ok. Esa es una historia como la que se pinchó, todas las ajá, cosas que pueden pasar, ¿no? sí. Ok. ¿Tú recuerdas qué pasa cuando llegas tarde del... No, papi, no lo recuerdo muy bien. Vení, entremos. Aquí está, hermana, ¿te acuerdas que firmamos todo? Dice que 2 fines de semana no tienes salida. Entonces, bueno, acuéstate y ya sabes que los próximos 2 fines de semana no tienes salida. No me tocó alegar, no me tocó o sea, todo está escrito, ellos lo firmaron, ese manual tiene que firmarlo los papás y los hijos. O sea, que están aceptando, publíquese y tal, y acepto lo que está allí. Ujú, Entonces, esas son estrategias que uno las ve muy románticas, ¿no? Cualquiera que esté allá diciendo, nada, pues tan romántico, tan fácil. Pero si tú has venido trabajando esto desde que son niños, o sea, todo va a ser más fácil. Por eso te digo cuando tú dijiste, pero ¿por qué creen que me tienen que buscar es cuando... No, venga, búsqueme ya, porque ujú. si empezamos a trabajar desde ya, cuando tengas el adolescente, te vas a ahorrar una cantidad de dolor de cabeza, batallas que no tienes que pelear. Esa batalla no hay que pelearla. El chico ya sabe que los 2 fines de semana que vienen, chao, no Ya sale, sabes. se quedó Y hay encerrado. que cumplirlo, ¿no? Ojo con los Ah, papás eso es otra cosa, que se firmeza. ponen un poquito lapsos Mi y papá me sí, pone mi papá me pone unos, bueno, en ese tiempo llamaban castigo, ya no se llaman así, no consecuencias. 3 meses sin no sé qué. Y era con calendario, ¿no? O
sea, hoy estamos aquí, hoy es 2 de febrero, ¿no? sí. Es 3 meses en marzo, el 3 de mayo, después de las 12 ya se acaba el castigo, así. Y de verdad, uno lo buscaba de papá un mes después, no, papito, 3 de mayo. Papá en abril, no, mi hijo, 3 de mayo, o sea, así. Y era así, yo aprendí a ser así, ¿no? Yo te digo no y es no. O sea, y puede repetirme mi hijo 40 millones de veces lo mismo que le dije, ya te dije que no, y no voy a darle abrazo a torcer. Y no me, pero yo aprendí a hacer eso. Claro, pero es que así es que debe ser porque si no ellos empiezan a decir como que, ah, yo ya sé que mi papá dice eso y no hace al final nada. Y eso es muy importante. Y mira, esa es una muy buena herramienta que me parece genial. En disciplina positiva nos enseñan también a que hagamos reuniones familiares. Entonces, Ajá, cuando haces esa reunión familiar y bueno, hoy vamos a hacer la reunión familiar para armar nuestro manual. Supongamos que tu niño tiene la edad de mi hijo, 6 años. Imagínate que desde los 6 años ya tu hijo sepa que en la casa hay reuniones, que en la casa hay manual, que están pegados, que yo ya sé que tengo que desayunar a tal hora, que yo ya sé que no sé, que parte de mis funciones es recoger mis juguetes. Cuando ya el niño tiene esa dinámica desde pequeñito, al adolescente no le va a parecer como tan cansón. Si tú llegas ahorita donde tu adolescente y le dices, vamos a hacer una reunión familiar y vamos a hacer un manual de convivencia, es complicadísimo. las primeras 2 semanas o el primer mes, muy duro, Sí, pero con seguramente firmeza después, lo puedes hacer. claro, Igualmente lo debes hacer, pero va a ser más complejo, claro que sí. claro, pues les va a parecer como mi papá tan cansón, o sea, ¿por qué vienes con eso? O sea, qué loco le metió ese cuento, ¿no? Una señora que llama Adriana, un señor que llama César. Claro, porque mis papás no eran así, ¿cómo así? Por ejemplo, yo una vez le hice una mentoría a un chico, me fue súper bien, pero a él le faltan muchas reglas, ¿no? Entonces, al tiempo, la mamá accedió a que yo le hiciera la escuela de padres a él. Ok. Y ¿sabes por qué accedió? Porque en medio de una cena, yo no los conocía, eran virtuales, pero eran de Cali. Y me los encontré en Chipichape y ella me invitó a cenar. Entonces yo estaba solo, entonces ella me invitó a cenar allá estaba la mamá, el papá y el niño. Entonces, los papás de ella no sabían qué hacía yo. Entonces, cuando me empezaron a preguntar, yo empecé a decirle, entonces ya empezó la mamá. Pero mi hija necesita esa mentoría está hecha para mi hija. La pelada y me miraba como... El caso es que cuando de tanto de insistirle, ella me dijo, pues mira que está interesante. Entonces el niño, Juan José, me dice, ay no, César, no le vas a decir a mi mamá que O sea, ya se dio cuenta, dijo, este man le va a decir a mi mamá que... Ah, porque empezaron. Y decía la abuela, y él, es que él juega videojuegos de lunes a domingo. ¿Eso está bien? Me pregunta la abuela. Yo le digo, no, debería jugar a partir de... Juan José me mira, es que es hasta bonito, me mira, es que, ay. Entonces cuando se dio cuenta que ya iba a ser yo la mente, me dijo, César, no le... pilas con los videojuegos. Porque claro, ya vienen acostumbrados a un ritmo y saben que eso no nace de la noche a la mañana que la mamá va a hacer un manual de convivencia. Eso es porque alguien está trabajando con ella para eso. En este caso, los mentores, pues. Pero sí, si se hace desde muy pequeño, vamos a tener un adolescente que se acomode mucho más a todo esto. Yo a mi hijo le he dicho muchas cosas desde ya que van a pasar cuando esté más grande, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, que es que a los pelados les da pena que el papá le dé un beso, le vaya a dar un beso delante de todos los amigos a los 14 años. De que, uy, ahí me va a tener mi hijo dándole un beso delante de todos sus amigos porque yo no voy a comer de esa, le digo yo a él. Él le da risa y me dice, ah, no pasa nada, no va a aportar, ya, vamos a ver, vamos a ver. Pero yo le voy diciendo cosas que van a pasar, ¿sí? Cosas que van a pasar para que él sepa que yo estoy muy claro en todo lo que yo quiero para él, ¿sí? Como guía que soy de él. Entonces, si desde pequeñito le enseñamos todo este tema de normas, reglas, límites, consecuencias, cuando lleguemos a la adolescencia, no vamos a tener tanto dolor de cabeza con ese tema. Mi papá no Mira, tenía que tener un manual. Yo ajá, ya sabía que si él me ponía un castigo, era que lo cumplía. O sea, yo ya sabía que él lo cumplía. Y me parece que eso también es súper clave, la firmeza que tenemos que tener como papás. totalmente. Sí, totalmente. Hay que tener claridad, pues que se puede tener firmeza con amor y respeto, ¿sí? Que tal Exacto, vez esa es la diferencia. la firmeza de pronto de los papás de antes era correa en mano, estar a la Claro, firmeza. claro, aquí está mi firmeza. Exactamente, pero no es necesario, o sea, se puede, el ejemplo que pusiste ahorita de la llegada tarde, la firmeza de uno puede ser la cantaleta y el sermón larguísimo, pero la cantaleta de otro es, aquí está escrito, chao, acuéstate, ya no pasó nada y me evité el sermón. César, para ir cerrando este episodio, porque aquí nos podemos quedar 3 horas más hablando, Claro, y yo que hablo bastante, entonces me imagino. eh, ¿qué cambios en la crianza pueden hacer los papás y las mamás? Porque es que, a ver,
está el papá y la mamá que romantiza al niño, es mi niño, él no va a ser así, yo, no, yo sé que él no, yo sé que a él no le va a pasar. Entonces cuando llegan estos cambios como que me cogen de sorpresa. Y está el otro papá, el que se va al otro extremo, que le dice, usted ya tiene 13, ya compórtese como un adulto y pues ni lo uno ni lo otro. Entonces, hablando de preadolescentes y ese cambio, ese paso de niño a preadolescente, de preadolescente a adolescente, ¿qué cambios en la crianza se puede encontrar un papá? O sea, obviamente la crianza no va a ser igual de un niño a un preadolescente y un preadolescente a un adolescente. ¿Qué cambios en la crianza se puede tener en cuenta un papá y una mamá? Pues yo pienso que lo primero, hilándolo un poquito con la pregunta anterior, cuando tú tienes todo un sistema de normas, reglas, límites, y es que yo creo que ahí está el secreto de todo. Digamos que todos los cambios que se puedan presentar a partir de esos 9 años, cuando se vuelve preadolescente, eh, porque es que los cambios que van a empezar a vivir los papás, que tú lo sabes, es que la rebeldía, el no querer seguir la norma del papá, o sea, el que ya no me quiero parecer a mi papá, sino que ya no me quiero parecer a él, sino que quiero ser yo, mi identidad, o sea, es un proceso donde ellos se van a descubrir a ellos mismos en muchos sentidos. Ujú, Por ejemplo, mi hijo es un niño que ha sido de esos que cuenta todo, me cuenta todo. Y ahora a veces hay cositas que no me las quiere contar, pero después me las cuenta, o sea, y yo no presiono, o sea, digamos que es eso de la empatía, yo creo que ahí está el tema, la empatía que yo debo empezar a construir con mi hijo, parte del hecho de que yo también fui adolescente y me encantó tu ejemplo, el ejemplo que diste, que me hubiera gustado a mí cuando si yo hubiera llegado de esta manera de mi colegio, que me hubiera gustado, cómo me hubiera gustado que mi mamá me abortara, cómo me hubiera gustado, si le gustaba, le hubiera gustado que yo la insistiera, todo eso que hiciste, ese ejercicio me pareció muy chévere y es vas a tener un chico ahorita que te va a querer confrontar un poco más. Te ujú, vas a tener que tener más paciencia, ¿sí? Vas a tener que tener mejor escucha, vas a tener que ser mucho más observador, vas a tener que tener mucha más tolerancia ante cosas que van a pasar, vas a tener que tener mucha más mente abierta para situaciones que vas a empezar a ver, ¿sí? Y ahí está lo duro de esto, ¿sí? Que te llame una persona en Estados Unidos y te diga, mira, eh, acabo de ver un video de mi hija besándose con otra niña en el colegio. ¿Qué hago? Pucha, esto no pasaba en mi época. Es empezar a decirle a la mamá, vení, pero vámonos para atrás un poquito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué veías vos? ¿Qué tal? Porque van a empezar a pasar cosas, quizás que no te vas a imaginar, ujú, pero que pueden llegar a pasar, como puede que no pasen. ujú, Pero la preparación en mentorías como la tuya y como la mía, y no que se suene como una cuña aquí, es que esto no lo van a aprender solo escuchando tu podcast o escuchando un live mío o escuchando el videito mío de los 4 tips de no sé qué. Los papás de hoy, Adriana, tienen que prepararse con personas como nosotros. O sea, cada vez nosotros nos volvemos casi que parte de la canasta familiar, ¿sí? Porque es que ellos necesitan escuchar a personas como nosotros. Uy, te digo, el podcast es muy chévere, el tuyo, el que yo pueda hacer, sí, y cositas le van a quedar, pero es que esto es de sentarse, ¿sí? Y trabajar, como cuando estás estudiando en la universidad o haciendo el posgrado. Haz de cuenta que esa mamá y ese papá son ingenieros industrial, él es ingeniero industrial, ella es arquitecta. Tienen una maestría en planos, no sé qué, y ese tiene una maestría en operatividad. Y tienen una maestría en escuela de padres. Porque es que tienen que estudiar esto. Créeme que nosotros todos los años que llevamos en esto, lo que hemos aprendido es demasiado. Y los papás solitos por ahí a punta de podcast y a punta de live no van a criar a sus hijos como verdad. Entonces yo pienso que tienen que empezar a buscar ayuda, ¿sí? Que tienen que empezar a alzar la manito y decir, venga, Adriana, ayúdame, ¿sí? Para tu comunidad, ayúdame, Adriana, pues eres tú la de la comunidad. Mira, es que no sé cómo resolver esto. O sea, van a necesitar realmente de personajes como nosotros para que esto sea un éxito. ¿Sí? Con eso te quiero decir que muchas de estas cosas que nosotros hacemos por servicio y por amor a nuestra profesión y a nuestro propósito de vida, también terminan siendo un poquito de pañitos de agua tibia, ¿sí? Porque a veces la gente cree que con esto ya. No, yo con los podcasts de Adriana estoy criando a mi hija, mejor dicho, de una manera. No, señora, en los podcasts damos unas cositas, unos tips, pero esto hay que trabajarle porque inclusive hay que ir a mirar atrás.
¿Cómo fue desde pequeñito? Cuéntame un poco, ven y miremos esto, ¿cómo fue la crianza tuya? Para poder ir acomodando todo este muñequito y al final decirte, mira, esto es lo que hay que hacer, estos son los pasos, tienes que meterte por acá. Vos mandás a ser una persona humana de convivencia y por dónde arrancan. Ujú. Yo le he dicho, sí, hay que ser humanas de convivencia, tal. Entonces luego me escriben por interno, me digo, eso suena muy bacano. ¿Y cómo hacen eso? La, claro, es que ahí es donde tienes que, dime, concretamos una cita, tal, y yo te enseño cómo se hace, ¿sí? Porque lo que nosotros tiramos aquí son tips muy importantes, muy interesantes. Pero yo te digo una cosa, la gente tiene que tomar acción, ¿sí? Ujú. Y yo siempre escuché a alguien que me dijo, hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio para ser un buen papá y una buena mamá, entrenándose con personas que sepan de esto y que te puedan guiar por un buen camino, para no seguir repitiendo las historias de nuestros padres. No sé si con eso te resolví la Sí. duda, la pregunta. No, César, y es claro porque pues cuando una mujer queda embarazada, yo recuerdo cuando quedé embarazada de mi segundo hijo, pues yo empecé a leer qué pasa en el embarazo, pues claramente el embarazo de mi primera hija y de mi segundo hijo no fue igual. Entonces uno se prepara, uno dice, bueno, ¿qué espero en el primer trimestre y en el segundo trimestre qué pasa y en el tercero? Y entonces cuando nazca. Y claro, uno se prepara en eso. ¿Y por qué no también prepararnos para la llegada de la adolescencia de nuestros hijos? Se preparan para el tema de la alimentación, qué darle, qué no darle, cómo hago para quitarle el pañal. Y la adolescencia también es una parte importante. Yo siempre les digo a los papás, tengan en mente que es la última etapa, la ultimita, antes de que sean una persona adulta. No, no, no lo descuidemos, que ya hemos recorrido un camino largo, esa es la última milla. Y que es una etapa larga, Sí. porque dura 13 años, porque es de los 9 a los 22. Ujú, así es. O sea, si tú no te preparas para esa etapa tan compleja, porque no solo la está sufriendo tu hijo, la estás sufriendo tú, como mamá la sufre, Ujú, como sí, papá la claro. sufro. Bueno, esa palabra sufrir es una palabra muy negativa, Ujú. ¿cierto? Yo no la sufro, por ejemplo, La, pero pues yo la no la puedo sufro llegar a porque disfrutar, la puedo llegar a sí, disfrutar. exactamente, es como me la disfruto. Exacto. Entonces, por ejemplo, cómo me disfruto yo la edad de mi hijo a los 11 años en un partido con sus amigos, metiéndome a jugar fútbol con sus amigos. O sea, me voy a disfrutar el partido con ellos, ¿ves? Sí, Entonces, en vez de sufrirla, disfrútala, pero para disfrutarla tienes que aprender y tienes que capacitarte. Aquí estamos, está Adriana, que es la comunidad tuya, y estoy yo, si en algún momento vamos a entrenarnos, entrenémonos, para que la disfrutes y no la sufras. Para que sepas exactamente. que cuando llegue esto es lo que tienes que hacer, para que sepas que cuando pasa, esto es lo que tienes que hacer, o sea, disfrutárselos, porque después se vuelven adultos y ya no vas a tener un más lejos, quizás. Ya van a tener se van a ir para otros países o algunos se van a ir a vivir se van a casar, bueno, no sé, y de pronto ya no los vas a tener tan cerca. Entonces, en vez de sufrirla, disfrútala. Pero Gozarse. para poderla disfrutar hay que romper un paradigmas, hay que trabajar, hay que sentarse con un cuaderno y estudiar. Así Así de es. sencillo es. César, te agradezco mucho el haber aceptado esta invitación. ¿Cómo te encuentran en redes? Bueno, me encuentran como en Instagram como César Molina Mentor, en TikTok también y en Facebook me encuentran como César Molina Ramírez. Ahí pueden encontrar todo el contenido que tengo para papás y para chicos. César, muchísimas gracias. Me encanta que nos hayas compartido tu conocimiento. Gracias por haber sido también tan generoso con esta comunidad de Adolescencia en Esencia. Y bueno, espero que nos veamos en una próxima y bueno, más adelante también con otros proyectos. Muchas gracias a ti por la invitación y a tu comunidad. Y bueno, felicitarte por todo el trabajo que haces, me encanta. Y esto de los podcasts, pues me parece que es una locura y que ojalá todo el mundo los pueda ver porque el tema de hoy estuvo súper interesante. Muchas gracias a ti por la invitación y tenerme en cuenta para esto. Gracias.